Hay algo por lo que indudablemente luchan el ser humano y la inteligencia artificial. Es decir, hay algo por lo que luchan la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Y no hay que olvidar que esta última, la artificial, es un producto de la inteligencia natural, pero esto por lo que luchan se llama genialidad. Y el terreno de juego de esta lucha no está en las ciencias llamadas naturales, sino que está precisamente en las artes y en concreto, sobre todo, específicamente, lo está en la literatura. Si algo quisiera ser la inteligencia artificial es genial, y si algo no puede ser, y no podrá serlo nunca, es genial. ¿Por qué? Pues porque la genialidad es un atributo exclusivo y excluyente de las inteligencias naturales, y en particular de la inteligencia natural humana. Cuando hemos expuesto en nuestra crítica de la razón literaria la teoría del genio, la teoría de la genialidad en el arte, la hemos expuesto no por casualidad en el libro destinado a los materiales literarios, en el libro destinado a la ontología de la literatura, la naturaleza de la literatura, la esencia de la literatura. El definir qué es la literatura. La literatura es necesariamente y siempre una obra genial. Donde no hay genialidad, no hay creación artística y no hay tampoco creación literaria. Lo que nunca podrá ser la inteligencia artificial es genial. Podrá hacer creer a algunos de sus lectores, espectadores, oyentes que es genial, pero esa genialidad no estará en la inteligencia artificial, sino en la falta de un concepto de genialidad por parte del que escucha. Es decir, si algo tiene la literatura que merece este nombre, es una capacidad para renovar todas las formas conocidas y todos los contenidos conocidos apuntando hacia caminos inéditos e insólitos. Es decir, es una forma absolutamente nueva, indómita, insólita, genuina, inédita de razonar. Y esto no lo puede dar la inteligencia artificial. Por eso cuando se dice que a los escritores y a los autores los reproduce, los imita la inteligencia artificial, lo que se dice en definitiva es que no son unos genios, porque los genios son absolutamente inimitables. No se puede imitar a un genio, se le puede clonar, se le puede reproducir, pero los genios son inimitables porque son inconfundibles. Cuando un genio es imitable es porque realmente no es un genio, es un timo, y eso es lo que comúnmente la gente consume. En la versión original y la copia, la gente escoge la copia, porque la gente está en el mercado, no en donde tiene que estar, es decir, en reconocer en qué consiste la inteligencia y la genialidad.